para brindarle información sobre la actividad de todos los partidos que participan en esta campaña electoral. En Currículo Electoral no hacemos diferencias por banderas ni por ideologías. Esta es una apuesta por estimular la participación en democracia. Durante toda la semana estuvimos cubriendo la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana, que está programada para mañana, domingo 27 de junio. En la elección de mañana se escogerá al candidato o candidata que competirá con la divisa azul y roja por la presidencia de la República en las elecciones nacionales del próximo domingo 6 de febrero. Sin embargo, esta es una elección interna abierta, es decir, pueden participar con su voto todas aquellas personas que estén empadronadas en el Tribunal Supremo de Elecciones. Durante toda la semana que pasó, le ofrecimos información biográfica y entrevistas con los 3 precandidatos que participan en esta elección. Erwin Macís, Pedro Muñoz y Linet Saborío. En el programa de esta noche nos vamos a concentrar en las diferencias de opinión que tienen los candidatos sobre temas fundamentales para el país, como la corrupción o el empleo o la reactivación económica, y cuáles serían las primeras medidas que tomarían en caso de llegar a la presidencia. Vamos primero a cómo se ven ellos mismos y cómo buscan diferenciarse de sus adversarios. Como esta es una elección abierta y pueden participar todas las personas empadronadas, sean o no socialcristianos, le formulamos a los 3 la misma pregunta. ¿Por qué deberían votar por usted este 27 de junio? ¿En qué se diferencia la suya de otras candidaturas? Vamos a ver qué nos dijo el precandidato Erwin Macís. Bueno, me parece que el próximo presidente de la República tiene que saber escuchar. Los últimos presidentes han perdido el contacto con la gente, con los sectores, y a mí me gusta escuchar a la gente, me gusta entender cuáles son sus necesidades y poder plantearle soluciones a esas necesidades, tener cercanía con los sectores, con la gente, con los campesinos, con las mujeres, para poder entre todos construir esa Costa Rica que todos queremos, inspirada en la Costa Rica que nos heredaron a nosotros. El equilibrio entre el Estado y el mercado, la que le permitió a gente como a mí criarme en una casa de bono de vivienda y ir a la escuela pública y al colegio público. Les pido su apoyo, les pido que voten este 27 de junio para poder trabajar 24/7 para sacar adelante este país. Bueno, ya escuchamos a don Erwin Macís. Vamos a oír ahora la respuesta de doña Linet Saborío. Veamos. Bueno, yo lo que pongo es mi experiencia a la orden de la población. Tengo, además de eso, pues una hoja de vida que también pongo a disposición. La decisión es efectivamente lo importante. Yo lo que invito es hacia un gobierno honesto, hacia un gobierno que ponga las instituciones a trabajar al servicio de los ciudadanos, que pongamos una hoja de ruta clara para los funcionarios públicos también, que trabajemos de manera regional, precisamente considerando las diferencias que en cada una de ellas tiene el país y buscar desde ahí, y sumando la experiencia también de los ciudadanos, establecer entonces debilidades, fortalezas y lograr entonces llevar realmente desarrollo. Yo lo que planteo es un gobierno inclusivo, es un gobierno que respete el derecho para todas las personas, sin ningún tipo de distingo, y en esto además trabajar muy honestamente, trabajar de manera coordinada, trabajar también colocando al ser humano al centro de las agendas gubernamentales. Eso es lo que planteo. Y también le preguntamos a don Pedro Muñoz sobre cuál era su estrategia
para diferenciarse de sus contendientes. Esto es lo que nos respondió. La entereza, no tengo rabo que me maje, tengo la valentía para enfrentar a la fichita de José María Figueres Olsen y a los mentirosos, hipócritas y corruptos del Partido Acción Ciudadana. Tengo las propuestas para quitarle peso a la cruz que todos los costarricenses llevamos a cuestas. Propuestas concretas como la amnistía para los trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social, borrón y cuenta de nueva con la Caja, y por ejemplo también el proyecto de ley para reducir el precio del diésel para beneficio de quienes andan en bus y para beneficio de los agricultores de este país. La crisis de las finanzas públicas es uno de los principales problemas del país y una de las estrategias centrales del Poder Ejecutivo es negociar un crédito por 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Le preguntamos a los precandidatos socialcristianos, ¿cuál es su opinión sobre ese crédito? ¿Lo apoya o no? ¿Y cuál es su posición sobre la agenda de leyes complementarias para ese acuerdo con el fondo? Veamos lo que nos respondió Pedro Muñoz. Como no estoy de acuerdo con la agenda, no estoy de acuerdo con el préstamo en este momento. Creo que se debe cambiar la agenda para que sea consecuente con las tres patas del banco que mencioné: renegociación de la deuda, un proyecto de empleo estatal, no público, estatal, que incluya a todo el Estado, al Poder Judicial, al ICE, y bajar impuestos a la producción y el consumo. Lo que el gobierno dice que negoció con el Fondo Monetario Internacional es negativo. No es a punta de impuestos como salimos adelante, y mucho menos sin renegociar la deuda pública. Por eso es que mi propuesta es fundamental. Estas tres patas del banco son fundamentales y es sobre esas tres patas del banco con las que yo, como presidente de la República, iría a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Incluso, don Ernesto, el Fondo Monetario Internacional ha apoyado renegociaciones de deuda pública, como por ejemplo en el caso de Jamaica. Necesitamos al Fondo Monetario Internacional respaldando al gobierno de Costa Rica en esa renegociación con sus acreedores, que dicho sea de paso, a diferencia de los años 80, son mayoritariamente costarricenses. Oigamos ahora la respuesta de Linet Saborío sobre el crédito que el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional. Sobre el tema del fondo, me parece que es sumamente importante. Yo considero que lastimosamente el gobierno no trabajó un poco más para hacer planteamientos en la contención del gasto y que en cambio con el fondo se haya llegado a un acuerdo por parte del gobierno con varios puntos que corresponden al incremento de impuestos. Me parece, por lo tanto, que ahí hay un trabajo que lastimosamente se dejó de hacer, como también falta mucho recorrido que realizar en relación con esa agenda complementaria. En principio, con la aprobación lograda con empleo público, pues lo que falta es, por lo tanto, ya al menos se mandó un mensaje importante, pero este proyecto es un proyecto que requiere de muchísimas mejoras y la misma Sala Constitucional señalará cuáles puntos eventualmente del mismo pueden ser inconstitucionales. Y ahora veamos cuál es la posición del precandidato Erwin Macís sobre el crédito de 1.750 millones de dólares que el gobierno está negociando con el FMI. Sí, lo apoyo. Y lo apoyo por una razón importante. El país ha estado endeudándose, principalmente en el gobierno anterior se endeudó en tasas muy altas. Y para poder darme a explicar, de cada 100 colones que este país gasta, tiene ingresos de cerca del 50%. El otro 50% lo está financiando a través de créditos. Y eso es terrible, ¿verdad? Eso es una de las primeras cosas que tenemos que ponerle la mayor de las atenciones.
pero actualmente es así. Entonces necesitamos esos recursos del fondo para poder cambiar deuda cara por deuda barata, es decir, dejar de estar pagando intereses del 9% y empezar a pagar del 2.5%, pero además de eso el fondo da estabilidad al país. Y entonces, cuando vienen las calificadoras internacionales para poder identificar cuál es el estatus del país, que creo que en estos momentos estamos como en W, y mientras el país descienda en su calificación, tiene menos opción a recibir ingresos con tasas, digamos, competitivas. Entonces, sí, el crédito con el fondo da seguridad, da estabilidad y nos permite tener, digamos, un piso para reinventarnos. No soluciona mucho el problema o no lo soluciona en nada, simplemente nos da, digamos, un poco de oxígeno, pero ese oxígeno hoy es necesario para que a partir del próximo gobierno, cuando logremos ganar la presidencia, podamos entonces partir de ahí hacia reactivar la economía y hacia subir la economía, que es lo que yo visualizo. Otro de los grandes temas que están sobre la agenda del país es el de empleo público. A los tres les hicimos la siguiente pregunta: ¿cuál es su posición en relación al proyecto de empleo público? Esto es lo que nos dijo Pedro Muñoz. Estoy absolutamente en contra del proyecto que se aprobó en primer debate. Absolutamente en contra. Yo voté en contra en primer debate. Participé activamente en la Comisión de Gobierno y Administración que lo dictaminó. Ahí comparecí a votar en contra y a presentar mis argumentos. Pero no solamente he criticado el proyecto, sino que en concurso con los sectores de este país, los sindicatos, las cámaras empresariales, las asociaciones de desarrollo, la sociedad civil, construimos un proyecto alternativo que sí funciona, que sí funcionaría y que además es políticamente viable al haber sido consensuado y socializado con los sectores de este país. Al gobierno de la República le dio miedo y le faltó liderazgo para ir a negociar un proyecto de verdad con los sectores de Costa Rica. Nosotros, con tranquilidad, con ecuanimidad, nos acercamos a los sectores, los escuchamos y en conjunto construimos un proyecto alternativo que sí funciona. Ese proyecto alternativo está esperando a que el proyecto del Gobierno de Liberación Nacional muera de causas naturales. Estoy convencido de que ese proyecto no superará el escrutinio de la Sala Constitucional. Y cuando eso suceda, aquí está esperando este proyecto de ley alternativo, de proyecto estatal, que no excluye a nadie, que no excluye al ICE, que incluye correctamente, técnicamente, constitucionalmente al Poder Judicial, que le da fortaleza, independencia, presupuesto al servicio civil, lo saca de la Casa Presidencial para que exista un servicio civil nuevo, independiente, remozado, fuerte, objetivo, de forma tal de que ese proyecto de ley efectivamente cubra a todas las instituciones de Costa Rica. Entonces, para contestar categóricamente su pregunta, estoy en contra del actual proyecto de empleo público impulsado por el PAC con sus aliados de Liberación Nacional. Y estoy a favor de un proyecto de empleo estatal que sea inclusivo, comprensivo, integral, que fortalezca el servicio civil y que mantenga y que busque ordenar al Estado costarricense como un todo para que pueda trabajar y sea eficiente y sea efectivo. La posición de Erwin Macís sobre el proyecto de ley de empleo público fue la siguiente. En materia de empleo público, tal vez este no era el mejor de los proyectos, pero tengo que entender y tenemos que entender que tal vez uno quisiera caminar 1 kilómetro y que el proyecto lo que camina son 50 metros. Pero bueno, es un avance importante, es una señal importante de que el país quiere mejorar las condiciones
del país, y para eso tenemos que también exigir resultados importantes de productividad, como les comentaba, a los empleados públicos. Yo he dicho que yo voy a apoyar ese proyecto, entre otras cosas, porque el primer año de gobierno, la fracción de la unidad pidió ese proyecto, pidió que caminara empleo público, y ahora no podemos simplemente decir no nos gustó, no lo vamos a votar porque no es el que yo quiero. Bueno, digo, son 57 voluntades, la lógica de la asamblea es buscar consensos, pero aprovecho, don Ernesto, para poder disculparme, porque hoy me pasó algo que no tenía previsto. Estaba muy al pendiente de la votación y me llamaron para una entrevista. Aproveché que dieron un receso de 5 o 10 minutos y faltaban algunos compañeros de continuar refiriéndose por el fondo del proyecto. Bueno, resulta que mientras que yo estaba dando la entrevista a unos colegas suyos, en ese momento negociaron y se retiraron del uso de la palabra, y yo nada más escuché cuando dijeron se reanuda la sesión, cierren puertas, y yo corrí lo más que pude para poder llegar a otro. Bueno. Pero me pasó, casi me llevo la cámara y el micrófono para intentar llegar en el pecho, pero no pude llegarlo. Pero digamos, sí quiero decirle a los costarricenses que yo sí me he manifestado en que el proyecto debe caminar, y que en segundo debate voy a apoyarlo y voy a votar positivo. Y esta es la opinión de la precandidata socialcristiana al proyecto de empleo público. Bueno, sobre empleo público, igual, una ley que resulta fundamental para el país. El patrón es el máximo empleador y obviamente esto se hace necesario. Me parece que en el tema del Ministerio de Planificación ha sido una lástima que naturalice de esta forma al Ministerio de Planificación. Ya veremos lo que señala al respecto la Sala Constitucional, si eventualmente ese es uno de los puntos que corresponde. Creo que al menos lo que sí resulta importante es que en el avance de este proyecto, por lo menos sabemos que resulta inconstitucional y que no. Creo que es un proyecto, como lo señalaba hace un momento, con muchos espacios de mejora, y creo también, como lo señalaba también, que el Ministerio de Planificación está siendo desnaturalizado al ponerle dentro de las potestades que tendría el trabajo correspondiente a empleo público. Finalmente, consultamos a los precandidatos presidenciales del PUSC sobre cuáles serían las primeras medidas que tomarían si llegaran a ser presidente. Esto nos respondió Erwin Macís. Bueno, en los primeros 100 días enviaría el plan de reactivación económica. Eso es una ley que tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa, y esa es indispensable para poder continuar. Y lo segundo que haría es enviar una política pública para favorecer, o más bien para equiparar, las diferencias de género que tiene este país. No nos hemos referido a ello en la entrevista, pero que son muy grandes. Yo veo un partido, veo una nueva unidad inclusiva, paritaria, participativa, y ahí vamos a apostarle. Y en una eventual presidencia suya, las primeras medidas de gobierno de doña Linet Saborío serían las siguientes. Bueno, dos medidas urgentes para mi concepto. Uno, el modelo de gestión, que es precisamente el que le hablé hace un momento. Tenemos que trabajar muy claramente en temas de seguridad. Ahí tenemos que trabajar fuertemente, pero yo creo también que aunque usted me habla de dos medidas, tenemos el tema del empleo, que se va a ser el fundamental, no desde el arranque de la administración,
defino desde ya. Tenemos que procurar acuerdos importantes para trabajar en empleo y reactivación económica. Si Pedro Muñoz llegara a ser presidente, estas son las primeras medidas que tomaría en su gobierno. Veamos. Si los proyectos de ley relativos a la Caja no fueran ley de la República por mezquindad de este gobierno, instruiría al presidente ejecutivo de la Caja, para que, junto con la Junta Directiva de la Caja, implementen mis propuestas. No se requiere ley para que los trabajadores independientes paguen lo mismo que los trabajadores corrientes, por ejemplo. Y me acercaría con un equipo de servicio exterior de primera categoría al gobierno de los Estados Unidos para hacer una política conjunta integral para combatir efectivamente el narcotráfico. Esta noche, en la víspera de la elección interna del Partido Unidad Social Cristiana, hicimos un recorrido por sus propuestas y por la manera en que ellos mismos proporcionan sus candidaturas. Y así llegamos al final de esta edición de Currículo Electoral 2022, el espacio informativo de Canal 13 sobre la campaña política que corre hacia las próximas elecciones nacionales de febrero. Recuerde que puede ver todas las entrevistas a los 3 precandidatos en nuestro canal de YouTube y tener además información adicional sobre estas elecciones en nuestra página de internet, cuya dirección aparece ahora en la pantalla. Los esperamos nuevamente mañana, 8:15 de la noche, con los resultados de esta importante elección interna del Partido Unidad Social Cristiana y todo el análisis de la jornada. Entonces nos vemos mañana, 8:15 de la noche, en otra edición de Currículo Electoral 2022. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.